Bienvenido a una serie de videos sobre identidades trigonométricas. Este video revisará las identidades reciprocales, cuotientes y pitagoreos, y el objetivo es utilizar estas identidades para determinar los valores de función. Las identidades reciprocales, cosetante θ igual un sine θ. Θ seguro igual un coseta θ y cotangente θ igual un tangente θ. Y las identidades de cuento, θ tangente igual zeta θ dividida por cosine θ. Y por último, cotangente θ igual cosine θ sobre sine θ. Ahora, ya hemos discutido estos temprano en el semestre. Así que vamos a seguir adelante, y avanzar a lo largo de las identidades Pitágoras, pero usaremos estos en algunos de los problemas más tarde. Entonces las tres identidades Pitágoras son θ cuadrada sino más θ cuadrada cosine igual 1. Θ cuadrada tangente más 1 es igual a θ cuadrada segura. Y por último, un más θ cuadrada cotangente igual constante θ cuadrado. Echemos un vistazo más de cerca a esta primera identidad Pitágora, pero antes de hacer eso, echemos un vistazo a este triángulo correcto. Una de las primeras fórmulas que aprendemos sobre los triángulos correctos es el teorema Pythagorean, que dice que a cuadrado más cuadrado b igual c cuadrado, donde c es la hipotenusa, y a y b son las dos piernas. Así que vamos a utilizar este triángulo correcto para verificar esta identidad, que los estados que el seno se redujo a θ más coseno se redujo a θ igual 1. Bien, el seno de θ sería el opuesto sobre la hipotensión o AC, así que el z cuadrado sino sería AC cuadrado más coseta 4 cuadrado θ. Bueno, el coseno de θ sería adyacente a la hipotenusa o BC. Pero de nuevo, vamos a cuadrarlo, porque es cosina cuadrada θ igual 1. Vamos adelante y cuadramos estas fracciones. A cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Aquí tenemos un denominador común. Así que tenemos a cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado igual 1, pero solo anunciamos más anterior que a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Tenemos c cuadrado sobre c cuadrado igual 1, que verifica esta identidad. Y estos otros se pueden hacer de modo similar. Vamos adelante y miremos los problemas en pareja. Aquí damos que cosine θ igual 3 4. Y θ está en el cuarto cuadrante, y queremos determinar sine θ y tangente θ. Podemos utilizar esta primera identidad para determinar el valor del sine θ desde que nos den coseta θ. Así que estados que es sino cuadrado θ más coseno cuadrado θ. O 3 4 cuadrado db igual 1. Así que vamos adelante y resuelva esto para sine θ. 3 4 cuadrado sería 9 16. Ahora, restando 9 16avos hexanewton ambos lados, sé que un igual 16 16. So 16 16, 9 16 nos daría 7 16. Para encontrar sine θ, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados, y tenemos sine θ igual más barra la raíz cuadrada de 7 sobre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Ahora, debemos determinar si tomaremos el valor positivo o negativo de sine θ, y por eso nos dicen que el ángulo está en el cuarto cuadrante. Si estamos en el cuarto cuadrante, la coordinación sería negativa. Por lo tanto, sine θ sería negativo. Nuestro valor final para sine θ igual raíz cuadrada negativa 7 sobre 4. A continuación, para encontrar tangente θ, podemos utilizar esta identidad desde que conocernos sine θ y cosine θ. Tan θ igual sine θ, que es la raíz cuadrada negativa 7 sobre 4 dividido por cosine θ, que se otorga como 3 4. Entonces, podríamos multiplicar la parte superior y la inferior por 4 para obtener el valor del tangente θ como raíz cuadrada negativa 7 sobre 3. Bien. Echemos un vistazo a otro problema. Aquí se dan ese tangente θ igual menos 5 3 donde está θ en el 2 cuadrante, y queremos usar las identidades para determinar el θ seguro y el zeta θ. Otra vez, hay varias maneras de determinar estos valores de función, pero ahora mismo, estamos practicando usando estas identidades. Para encontrar el seguro θ, podemos usar la segunda identidad, que estados que tangentes cuadrados θ o menos 5 3 cuadrados más 1 deben igual seguro 4 cuadrados. Esto simplificaría a 25 9 más 1 es igual a θ cuadrado seguro.
Sé que 1 igual 9 o 9 más 25 9 sería 34 9. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados, segura teta igual más barra raíz cuadrada de 34 sobre la raíz cuadrada de 9, que es 3. Siguiente, estamos en el 2 do cuadrante. Recuerde, costate teta igual rx, la coordinada x sería negativa aquí. Por lo tanto, el cosecante teta es negativo. Ahora, este último puede ser un poco más tricador. Queremos determinar sin teta, que igual 1 sobre costeante teta, pero no tenemos cosecante. Pero podemos encontrar cosecante usando esta identidad. Y luego tomando el recíproco de eso. Así que vamos adelante y hagámoslo. Lo que podemos hacer es encontrar costeante teta, y luego tomar el recíproco para encontrar sin teta. Así que intentemos usar este. Tenemos un más teta cuadrado cotangente. Recuerde, cotangente teta es el reciprocal de tangente teta. Así que el tangente es menos 5 3. Cotangente sería menos 3 5. Así teníamos menos 3 5 cuadrados igual costas squared cuadrados. Bueno. Para ahorrar un poco de tiempo, esto sería 9 25 más 25 25. Así que sería 34 25 igual teta cuadrado cosecante. Vamos a ajustarlo en ambos lados. Tenemos cosecante teta igual raíz cuadrada de 34 sobre 5. Otra vez, el cosecante implica y es positivo en el 2 do cuadrante. Así que solo vamos a tomar el valor positivo para esta función, lo que nos lleva a sin teta sería el recíproco de esta, o 5 sobre la raíz cuadrada de 34, y racionalizar esto nos llevaría a nuestro valor de función final de 5 raíz cuadrada 34 sobre 34. Es un poco de trabajo en este problema. Vamos si tenemos tiempo para uno más. Aquí danos el punto está en el lado de la terminal de teta, y queremos encontrar los valores exactos de las 6 funciones trig. Así que lo que nos dice es si x igual menos 2, y igual menos 4, y recuerda que r cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Lo que significa que r cuadrado igual menos 2 cuadrado o 4 más menos 4 cuadrado o 16. Bien, si r cuadrado igual 20, r sería igual a 2 raíz cuadrada 5. Haciendo un poco de revisión aquí, sabemos que sin teta igual y r así teníamos menos 4 2 raíz cuadrada 5. Ahora, esto puede ser simplificado y también racionalizado para obtener el valor de función de menos 2 root cuadrado 5 5. Bien, siguiente sabemos que costeante teta es el reciprocal de sin teta. Así que el reciprocal sería 2 raíz cuadrada 5 menos 4. Y de nuevo, esto simplifica bien. Tenemos una raíz cuadrada negativa 5 sobre 2. A continuación, encontremos coseta teta, que es igual a xr o menos 2 raíz cuadrada 5. De nuevo, simplificaremos y racionalizaremos. Así que aquí vamos a tener raíz cuadrada negativa 5 5, y el recipiente de coseno teta sería seguro teta. Así que el recíproco de esto, tendríamos 2 raíces cuadradas 5 menos 2. Esto simplifica bien a la raíz cuadrada 5 negativa, y tenemos 2 más. Sabemos que teta igual y x o menos 4 menos 2. Eso sería igual 2, y luego por fin, el teta cotangente es reciprocal del teta tangente. El reciprocal de 2 sería 1 2. Entonces, aquí usamos varias de las identidades recíprocas para ayudarnos a encontrar estos valores de función. Bueno, creo que es suficiente. Espero que encontraste este video útil. Gracias, tenga un buen día.